La clase pasada estábamos trabajando con enlace interatómico. ¿Qué significaba el enlace interatómico? ¿Quién se acuerda? Entre moléculas. Ah, no, entre átomos, ¿no? Entre átomos, muy bien. Sí, entre átomos. ¿Cuántos enlaces interatómicos existen? 4. Cuatro, ¿cuáles son? El covalente, el iónico, ay, no me acuerdo. El Eso. metálico y el no metálico. Metálico y coordinado. El enlace no metálico. No existe. Metálico y coordinado, ¿no? Ok, muy bien. Entonces está el iónico, covalente, covalente polar, no polar y el metálico, ¿no? Sí, el coordinado también es de tipo interatómico, pero les dije que ese casi no viene, ¿no? Que es muy complejo, ¿sí? Entonces hoy vamos a enfocarnos en la parte del enlace intermolecular, ¿vale? ¿Sí? Esto se va a llevar a cabo entre quién o entre quiénes. Entre moléculas. Entre moléculas, muy bien. Para entender cómo funciona un enlace de tipo intermolecular o cómo es que una molécula se enlaza a otra molécula o cómo una molécula atrae a otra molécula, voy a utilizar este diagrama de aquí, que ustedes ya más o menos ubican, que eso que está arriba, ¿se acuerdan que es como lo que hacíamos nosotros en geometría molecular o la estructura de Lewis y era equivalente a lo que hacíamos en geometría molecular? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en geometría molecular? ¿La estructura de Lewis? Sí. Sí, ok. Aquí nada más voy a complementar, bueno, como si quitar esta línea. Imagínense que estos son los pares de electrones que yo estoy compartiendo, ¿no? Bueno, aquí los puse como tachecito, o bueno, para no confundirlos. ¿Sí? ¿Sí? Porque en un lado hay punto y el otro lado hay tachecito. Entonces es como si tuviera un punto aquí, ¿sí? Y otro punto acá, ¿no? Pero obviamente estos son más grandes, pues son electrones, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que siempre que hay un enlace químico entre átomos, uno pone un electrón y el otro pone otro electrón, ¿no? En este caso, el de la izquierda, pues es el hidrógeno y la derecha es el flúor, ¿sí? El flúor, por ser de la familia 7A, ustedes ya saben que debe de cumplir la parte de bueno, debe tener los electrones a la familia que pertenece, ¿no? Entonces aquí tiene 7, serían 2 aquí, 2 acá, serían 4, 2 acá, 6 y aquí 7, ¿no? ¿Sí? ¿Qué enlace interatómico existe entre hidrógeno y flúor? ¿Qué enlace interatómico es? Coordinado, metálico, iónico, covalente polar. Covalente polar. ¿Segura? Compañera. Sí, ¿no? Sí, Muy covalente bien. polar. ¿Segura? Sí, sí, segura. Ok, covalente polar. Sí. Son dos no metales y son diferentes, ¿no? El hidrógeno es un no metal y el flúor es un no metal. Sí. Ok. Si nosotros hiciéramos, bueno, hacemos la estructura de Lewis de este compuesto, ¿hacia dónde está dirigida la carga negativa o bueno, a qué parte tengo yo más electrones? ¿Hacia el hidrógeno o hacia el flúor? Hacia el flúor. Hacia el flúor. Entonces, de una manera, de forma imaginativa, ¿sí? Nosotros veríamos una densidad o una intensidad de carga negativa, algo así. O sea, aquí veríamos como que toda esta parte con una gran carga negativa, como una gran densidad de carga negativa, mientras que de este lado, pues solamente veríamos algo así. ¿Sí lo ven? Así se vería esto si lo viéramos como densidades de cargas negativas. Del lado del flúor habría pues como un globo muy grande que se representaría la parte de densidad electrónica, de que toda la carga negativa está a ese lado, y mientras que en el hidrógeno toda la carga negativa, es muy poquita, ¿no? La que está ahí porque nomás hay un electrón. A ver si me van agarrando la onda hasta ahí. Chicos, chicas. Sí, más o menos. Sí, ok. Sí. Esta carga negativa que se le forma aquí al hidrógeno, o lo que veríamos como una carga negativa que se le forma aquí al hidrógeno, o más bien la densidad que se le forma aquí al flúor, perdón, aquí toda esa parte roja que marqué, pues teóricamente haría que esto de aquí, o yo diría que esta parte de aquí sería negativa, ¿no? Porque acá es donde tengo concentrada toda la parte negativa. Y entonces yo podría decir que esta parte de acá sería positiva, porque allá hay menos cargas negativas, ¿sí? De hecho, justamente los enlaces interatómicos que se llaman covalente polar es cuando yo tengo dos no metales y que son diferentes. Cuando yo tengo dos no metales que son diferentes
uno de ellos siempre tiende a ser más electronegativo. En este caso, el flúor es el más electronegativo, ¿no? Y por culpa de ese elemento que es más electronegativo, por jalar los electrones hacia él, forman polos. Por eso el enlace se llama covalente polar. De ahí viene, no se los dije la clase pasada, pero de ahí viene la parte de covalente polar. Porque tengo dos no metales que son diferentes y uno de ellos siempre va a ser más electronegativo. Y al ser más electronegativo significa que él va a tener más tiempo los electrones consigo mismo. Y eso va a hacer que se formen polos. Entonces, a ese elemento que tiene concentrados los electrones más tiempo con él o más cerca de él, pues se le asignamos de esta manera una carga negativa, mientras que el otro diríamos que es una carga positiva. ¿Sí les quedó claro eso? ¿De ahí de dónde viene la carga positiva y negativa? Hago esto Sí, ya. profe. Sí, ok. Bueno, si nosotros lo quisiéramos ver un modelo tridimensional, se vería algo así. Si ven que la esfera acá es más verde, sería como el átomo de flúor, mientras que el hidrógeno es blanco, un poquito más chiquito. ¿Sí? Ok. Esto que está aquí en química, ¿sí? O esto que se forma aquí, de que la densidad electrónica sea de un lado más, bueno, o que toda la densidad electrónica esté de un solo lado del átomo, mientras que el otro átomo tenga menos densidad electrónica, se dibuja de esta manera, se dibuja como un vector, así. Solo que este vector no es un vector cualquiera, se llama vector momento dipolar. Ahorita no le hagan caso al nombre, porque realmente no lo necesitan saber, pero sí necesito darle esta parte para que entiendan cómo funciona el enlace intermolecular, ¿vale? Entonces, este vector que se dibuja así, y se dibuja en dirección hacia donde está la mayor parte negativa, se le pone aquí una línea perpendicular, se llama vector momento dipolar, que de hecho lo ven ustedes aquí, miren. Ese es un vector momento dipolar. Ahí, si el vector momento dipolar está dirigido hacia el cloro, que estoy entendiendo, que el cloro es el que tiene la mayor parte de la carga negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, ok. Bueno, ¿para qué necesitamos saber ese momento dipolar? ¿O para qué necesitamos saber nosotros ese vector momento dipolar? De hecho, ¿cómo se calcula o cómo lo sabemos? Todo esto viene justamente cuando la química se relaciona, por ejemplo, con la física. En física usted ve mucho vectores, ¿no? Entonces ahí es donde se calculan todas esas cosas que se conoce como momento dipolar. En realidad son vectores, ¿sí? Suma, resta de vectores, multiplicación de vectores y todas esas cosas, ¿sí? Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Puedo borrar aquí para seguir? Esto que le acabo de poner de ejemplo. Chicos, chicas, ¿sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces voy a hacer esta imagen un poquito más. ¿Sí? Entonces, si yo agarro la molécula del HF, o sea, como un compuesto, como H, a ver, este tamaño. Si yo agarro el compuesto HF y lo dibujo así, entonces mi momento dipolar va así, ¿no? De esta manera, y aquí está el momento dipolar, ¿sí? Recuerden que esa flecha o ese momento dipolar lo determina el elemento más electronegativo, ¿no? ¿Sí? O en el compuesto hacia donde están orientados los electrones, ¿no? O la densidad electrónica, ¿sí? En el HCl pasa exactamente lo mismo. De hecho, aquí en el HCl, si lo quieren ver de un modelo tridimensional, se vería así, ¿no? El cloro como un poco más grande, eso significa que tenemos la mayor parte de la carga negativa. ¿Y cómo se vería así? Como lo que le acabo de dibujar, pues se vería aquí otra vez como un gran globo de este lado, y acá pues sería como un globo más chiquitito, ¿no? ¿Sí? Y eso significa que o este delta, acuérdense que esta es una letra griega que se llama delta, que en química se ocupa para determinar cargas, bueno, cuando se trata de hablar de cargas, si dice delta negativo, significa que está concentrada la carga negativa. Si dice delta positivo, significa que está concentrada la carga positiva. Sí, eso significa, es una letra nada más, el delta. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo veo la estructura del HCl, que es otro compuesto, aquí pues estoy observando que el hidrógeno tiene el delta positivo y el cloro el delta negativo, ¿no? Porque acá se concentra también la parte negativa, que aquí estaría el vector momento dipolar. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Chicos, chicas, ¿todo claro? Sí. Sí, ok. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasaría
bueno, espero que con eso que les acabo de decir de esta molécula que les acabo de explicar, ¿sí? No sé por qué se está alentando mi computadora. Bueno, en realidad la lab se alenta mucho. ¿Qué pasaría ahora si yo agarro este compuesto que tengo aquí? A ver, ¿alguien sabe qué compuesto es ese? Así como está la fórmula. ¿Cuántos carbonos tengo? Uno, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4. CH4, ¿no? ¿Y CH4 qué compuesto es? Metano. El metano, muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo hago la estructura de Lewis para el metano, que ya deberían de saberla hacer ustedes, pero pues ahorita no vamos a andar preguntando eso, porque si no nos vamos a interesar más. Que esto que estoy haciendo aquí, ustedes ya lo tienen que dominar. O ya no deben de preguntarse el por qué vacío. Esa sería la estructura de Lewis correcta para este compuesto, que es el metano, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿quién es el más electronegativo? ¿El hidrógeno o el carbono? El carbono. El carbono. Entonces, si yo veo del hidrógeno hacia la izquierda, del hidrógeno a la izquierda hacia el carbono, entonces de acuerdo que este momento dipolar va así, ¿no? Porque acuérdense que el momento dipolar siempre va hacia el elemento más electronegativo o donde está concentrada la mayor parte de la carga negativa, ¿no? ¿Sí? Y el carbono en la derecha, ¿cómo iría ese momento dipolar o esa flechita? Hacia, ¿Verdad? dirigida hacia así. No, al revés. Izquierda, hacia el carbono. Ok, muy bien. Entiendo, profe, es izquierda, ¿no? Ok, muy bien, sería orientados así, ¿no? El hidrógeno de arriba, De arriba para abajo. de arriba para abajo. Y el hidrógeno de abajo. De abajo para arriba. Entonces se dan cuenta que aquí lo que estamos observando es que este vector, momento dipolar que se dirige hacia las X positivas, si ponemos un eje, se cancela con el vector que se dirige hacia las X negativas, ¿no? Y el vector momento dipolar que viene de las Y positiva se cancela con el vector que viene de las Y negativa. Entonces, teóricamente, con estos cálculos, estos momentos dipolares, hacen que esta molécula pues no tenga carga, o no tenga momento dipolar. Como lo observamos aquí, miren. Aquí en esta molécula nosotros observamos un momento de, o sea, si yo agarro esta molécula y la pongo sobre un eje, sí, a ver si la puedo, la pongo sobre el eje, miren, así, eje X, Y, Z, este momento dipolar, bueno, a ver, déjame verlo un poco más, sería aquí. Este momento dipolar de esta molécula va así, ¿no? Para acá. ¿Hay alguna otro momento dipolar que me cancele a este vector de aquí? Pues no existe, ¿no? Entonces quiere decir No. que esta molécula tiene un momento dipolar y es este vector de aquí. Esta molécula no tiene. O sea, no hay forma de que yo sumando estos 4 vectores o buscando hacer ahí el cálculo vectorial, me salga un vector por aquí o me salga un vector hacia arriba, hacia abajo, así. No existe, porque los vectores, momento dipolar, se cancelan entre ellos mismos. ¿Sí? ¿Más o menos le van agarrando la onda hasta ahí? Sí. Sí, ok. Entonces, nosotros vamos a empezar a clasificar 2 tipos de molécula. Vamos a empezar a entender que hay, bueno, no olvídense eso de que hay 2, que hay varios tipos de moléculas, pero lo que nos interesa en el examen son 2, ¿sí? Va a haber moléculas que van a tener un comportamiento polar y va a haber moléculas que van a tener un comportamiento no polar. A ver, hasta aquí, moléculas que tienen comportamiento no, polar, perdón, comportamiento polar son aquellas que por culpa del enlace interatómico que tienen o por culpa de los elementos que están formados entre ellos, ¿sí? Hacen que la molécula de algún lado le salga un vector. Si esa molécula tiene un vector, momento dipolar o un vector resultante, momento dipolar, entonces la molécula es una molécula polar. Si esa molécula no tiene forma que le salga un vector resultante, ¿sí? Haciendo el cálculo vectorial, esa molécula es una molécula no polar, ¿vale? Y ahí ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es que yo sé si es una molécula polar o no polar? Pues
eso es una parte en la que se puede trabajar en química, pero también lleva mucho tiempo ir analizando moléculas y toda esa cosa. En realidad, ahorita nosotros vamos a nada más a llegar a unas reglas generales y esas reglas generales se van a tener que ubicar y se las van a tener que aprender si les preguntan por enlace intermolecular, ¿vale? Pero así es como funciona el enlace, bueno, o de qué depende de que una molécula agarre a otra, ¿sí? De hecho, es el punto al que voy a aterrizar ahorita. Entonces, a ver, ¿de aquí ya puedo borrar? Chicos, chicas. Sí. Sí, ok, entonces déjame arrastrar esta molécula un poco para acá. Sí, y voy a borrar este de acá. Entonces, imagínense ustedes que tenemos el compuesto que ya hemos visto acá, que se llama H, lo voy a poner un poquito diferente, nada más voy a darle un giro. Lo único que hice fue girar la molécula. Hace rato tenía el hidrógeno del lado izquierdo, ahora lo tengo del lado derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Hacia dónde iría el momento dipolar de esta molécula, del HCl? Hacia derecha, hacia la izquierda. De derecha a Derecha. izquierda. De derecha a izquierda, iría para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí con su respectivo línea, ¿no? Para que sea momento dipolar. Entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos un vasito y que en este vasito, ahí en muchos, a nivel micro, o sea, a nivel molecular, pues yo tengo muchas moléculas de HF combinándose, bueno, ahí y ahí mismo existen moléculas de HCl, ¿sí? Ahí adentro del vaso. Entonces hay muchas moléculas de HF y al mismo tiempo hay muchas moléculas de HCl, ¿sí? Y yo sé, o yo podría preguntarme, si estas moléculas de HF, si existe un enlace o hay alguna manera en que se enlacen entre las moléculas de HCl, es decir, si aquí existe forma en que estas dos moléculas convivan, o cada uno de los compuestos se encuentra por su lado, es decir, de un lado voy a encontrar todas las moléculas de HF y de un lado voy a encontrar todas las moléculas de HL, o combinadas, ¿no? Es decir, o de alguna manera combinadas entre ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros determináramos que sí existe un enlace que conecta, por ejemplo, la molécula de HF, la que está arriba, con la molécula de HCl, la que está acá abajo, entonces yo voy a tener un enlace intermolecular formando entre esta molécula y la de acá abajo, ¿no? ¿De qué es lo que me va a determinar si este enlace existe o no existe, o si es posible que ese enlace se desarrolle o no? Es este vector de aquí, o los vectores de aquí, ¿sí? Este vector que ustedes ven aquí, yo sé que ahorita lo dibujé, pero esto, vuelvo a reiterar, se mide en magnitud, o sea, eso se hace un cálculo vectorial y al final de cuentas tú puedes sacar un número, ¿sí? Pero vamos a imaginar que yo los dibujé correctamente y que, bueno, me tienen que seguir aquí, ¿sí? Entonces, este vector que se llama HF tiene una cierta magnitud, o sea, sí tiene un cierto tamaño, en la que también el HCl tiene también un mismo tamaño o aproximadamente el mismo. ¿Qué podría ser o qué lo que no podría ser que tuvieran diferente? Bueno, ¿cómo sería diferente? Por ejemplo, si yo tuviera un vector que tuviera este tamaño, vamos a imaginar que tengo el HF que tiene este tamaño, mientras que yo tuviera ahora un vector acá del HCl que tuviera este tamaño. Sí ven la diferencia ahí, que el vector HF, digamos acá, el vector, su magnitud es muy chiquitito, mientras que el HCl, su magnitud es que muy grandotote. Entonces, si yo a nivel químico junto estos dos vectores, o sea, lo que estoy haciendo es juntando las dos moléculas y estoy comparando esos vectores, ¿sí? Pues resulta que el enlace que va a existir aquí entre la molécula de acá del lado izquierdo y la molécula de lado derecho, pues no va a ser tan estable. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a estar, pero mega jalándolo, ¿no? Al otro, mientras que el otro, pues por su magnitud de su vector, no jala con tanta fuerza. Entonces, el enlace que se forma ahí es un enlace débil. No hay forma de que ese enlace sea un enlace fuerte, aunque uno de ellos sea la molécula que tenga un vector muy grande. ¿Sí? Entonces, lo conveniente es que este vectorcito de aquí, de esta molécula, pues se junte con otra molécula que tenga un vector del mismo tamaño, ¿no? Entonces los dos jalan casi a la par, o jalan con la misma magnitud. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esto de aquí? Sí. A ver, lo voy a mandar otro link porque se Sí, acaba la profe. clase, ¿no?